Un avión detectó en las profundidades del Mediterráneo, a la altura de Egipto, una serie de restos arqueológicos. Lo vio desde las alturas y a partir de ahí comenzaron una serie de estudios, una serie de trabajos cuya conclusión fue que debajo del Mediterráneo hay muchas cosas, hay claves para conocer el pasado de la humanidad y quién sabe si también hay vestigios de la Atlántida. Un tema que vamos a contar con un especialista, con un escritor, con una persona que ha investigado muchísimo este tema, que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que vuelve a estar recién llegado desde México. Claudio Lozano, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Que te vienes de México, ¿dónde estás? Hola, buenas noches, Silvia. Pues ya estoy aterrizado, ya estoy tranquilo. He estado en un periplo mexicano viendo cenotes y viendo ruinas, trabajando con colegas mexicanos, y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y siempre aprendiendo más de nuestros colegas al otro lado del charco. Siempre se ha dicho que la Atlántida estaba vinculada al Atlántico, era un continente que estaba entre los dos grandes continentes, entre Europa y América, en el Atlántico, y que estaba muy vinculado y muy relacionado con México, por ejemplo, con Egipto, pero las últimas investigaciones se sitúan a la Atlántida, el origen del mito, un poquito más cerca del Mediterráneo, ¿no? Yo defiendo que el origen del mito lo tenemos aquí en Huelva. Y de hecho el paisaje subacuático que estamos reconstruyendo, el subacuático y el terrestre, el paleoambiente, creo que cada día apunta más a esa dirección. Es decir, las investigaciones avalan que hubo una civilización antigua, una civilización entre el 12.000 y 14.000, cubierta por las aguas, que vivía en un medio ambiente que ahora está sumergido y que dio origen al mito. Yo comentaba al comienzo que me parece una historia fascinante de hace casi un siglo, 1933 más exactamente, un avión de las Fuerzas Aéreas Británicas, el piloto detecta y ve algo que se encuentra debajo del mar. Marcó casi un antes y un después en las investigaciones sobre lo que se podía encontrar ahí bajo las aguas en Egipto. Exactamente. Ese hallazgo fue el hallazgo de la ciudad que se estuvo investigando a lo largo de todo el siglo XX, que es la ciudad de Tonis Heraklion, ¿no? La famosa colonia griega. Se localizó, digamos, de manera fortuita mediante un vuelo de un piloto de la RAF, y posteriormente arqueólogos locales, buzos locales, estuvieron trabajando en esa bahía, en la bahía de Abukir, en Egipto, y no sería hasta los 90 donde realmente se realizaron campañas en profundidad, los años 90, y los últimos 20 años no han dejado de aparecer restos arqueológicos que avalan una ciudad que era absolutamente mítica y sobre todo el amplio volumen de información arqueológica que esa ciudad sumergida contiene. Hace un tiempo era impensable hablar de la relación, de la existencia de una serie de contactos, de uniones entre la cultura egipcia y la cultura, vamos a decir, de Tartesos, las culturas que se encontraban en el sur de la península. Sin embargo, también los últimos hallazgos y descubrimientos nos han hecho pensar en la existencia de una vinculación precisamente entre el lugar que tú nos decías, en Huelva, en el sur de Andalucía. Parece que existen una serie de restos que conectan con Egipto y que conectan con el mito de la Atlántida. Exactamente. Hay que tener en cuenta de que la comunicación que se da en el Mediterráneo, tanto a nivel de tierra como de mar, se ha estudiado profundamente la arqueología partiendo de los últimos 6.000 años, que es cuando el nivel del mar está perfectamente estabilizado. Es decir, el nivel del mar actual es el mismo que hace 6.000 años. Lo que sucede es que desde el 14.000 a ese 6.000, entiéndase, antes de Cristo, se produce una subida del nivel del mar de 125 metros. Eso hace que en zonas aplaceradas, en zonas donde la línea de costa, digamos, tarda mucho tiempo en coger profundidad, hay amplios paisajes que están simplemente recubiertos por el agua. Es decir, ciudades, asentamientos o zonas, digamos, de cultivo o instalaciones portuarias que han quedado sumergidas en esa subida del nivel del mar. A lo que hay que añadir factores como es la ciudad de Heraklion Tonis,
donde el mismo delta del río la va sepultando, donde se dan una serie de cambios a través de terremotos o cambios tectónicos que hacen que haya subsidencia y la ciudad se hunda, o la ciudad simplemente se hunda en el fango, como es la ciudad también de Naucratis, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos de ciudades que han quedado sumergidas, no tan antiguas, pero imaginemos la cantidad de yacimientos que quedan bajo las aguas, ¿no? Y la mítica Alejandría también, ¿no? Claro, la mítica Alejandría... el faro mítico. Exactamente, la mítica Alejandría de Mar tiene todo, porque tiene una amplia, digamos, fuentes documentales que la citan, existe una Alejandría actual, existe el tema de su mítica biblioteca, es decir, hay un montón de elementos de fuentes documentales que la citan. Y Alejandría tiene además tsunamis que sucesivamente la dañan y tienen una parte enormemente en la bahía muy grande, muy amplia, que he tenido la fortuna de poder bucear y visitar varias veces, que está completamente sumergida. Ahí voy un poco. Bueno, tú eres un experto en esto del buceo y te habrás encontrado con verdaderas maravillas. Pero yo por lo que te quería preguntar es si de alguna forma este mito de la Atlántida se alimenta de diferentes notas o ya no hallazgos arqueológicos, que también eso va refutando lo que se ha ido escuchando y se ha ido transmitiendo tanto oralmente como un poco en leyendas, ¿no? Si se alimenta de diferentes ciudades o diferentes lugares en los que se asentaba este tipo de civilizaciones un poquito más avanzadas y que hacían un comercio. ¿Puede que se esté retroalimentando ese mito de esto que sucedía hace cientos de años? Por supuesto. Lo que sucede con el tema de la Atlántida es que Platón la cita. Yo no tengo ninguna duda de que no existe esa Atlántida descrita por Platón con arquitectura monumental y como civilización per se, sino que existe un relato de navegantes que van de un sitio a otro llevando sus mercancías, navegantes que habitualmente llegan a grandes puertos tratando de buscar la mejor mercancía en sitios remotos como es Tartesos o como es el área de Tartesos u otras áreas, y esos mismos navegantes cuentan de manera recurrente la existencia de o una gran cultura o una cultura superior o una cultura castigada por la ira de los dioses, por la codicia, y digamos que al fin y al cabo se forma un paradigma de ideas que da lugar a ese ejemplo que pone Platón, que es un ejemplo casi didáctico o moralizante de cómo se comportan las culturas. Lo interesante es que lo que tiene que dar respuesta a eso es la arqueología y la evidencia. Es decir, hay un debate interesantísimo que es muy literario, que es un debate, digamos, de conceptos, que abre la puerta a que como ha pasado durante los últimos 50 o 60 años, surjan autores que fijen la presencia de la Atlántida o en Yonaguni en Japón, o en el Perú, o en el medio del Atlántico, o en diferentes Santorini. Es decir, ese debate, digamos, literario está abierto. Pero lo interesante, y donde yo creo que reside, digamos, la parte más suculenta de este debate, es que existe una arqueología de lo desconocido, una arqueología de sitios verdaderamente perdidos y sitios que posteriormente han sido mitificados. Y el caso de la Atlántida es el más paradigmático. Y además es una cosa muy simple, datada arqueológicamente. Cuando los navegantes griegos iban, o previamente a los navegantes griegos, los navegantes fenicios que iban de la costa sirio-palestina a Tartesos, tomaban la plata y en el camino de vuelta, en el tornaviaje, que siempre se hace por el sur, por la cuestión de los vientos, paraban en las colonias que estaban en el norte de África, paraban en diferentes puntos, puertos seguros. Y uno de los más importantes era Alejandría. Y uno de los más importantes dentro del delta del Nilo es la colonia de Naucratis, una colonia griega, que precisamente fue donde se retiró Solón, el arconte de Atenas, y donde fue por primera vez escuchado el mito de la Atlántida. Entonces, esos navegantes que venían de Tartesos, esos navegantes que venían, ya no hablemos de Tartesos, que venían, digamos, del sureste de la península ibérica, tratando con plata o cobre o metales preciosos, esos navegantes contaban que más allá de las columnas de Hércules había una civilización, había un reino que se denominó Atlántida, que fue castigado por la ira de los dioses, sepultado por el mar y desapareció de la noche a la mañana, que de alguna manera
es lo que pasó entre el 12.000 a.C. y el 6.000 a las culturas que habitaban en las zonas ribereñas del mar en Huelva. Están documentados los tsunamis y está documentada la subida del mar. Precisamente las columnas de Hércules que has mencionado, el hecho de que se sitúen en Gibraltar no parece casualidad, sino que no solamente es una situación geográfica, una forma de cerrar el Mediterráneo, sino que puede tener mucho que ver con esta historia, esa ubicación física. Por supuesto, de hecho, las columnas de Hércules son un Finisterre. Era el fin del mundo conocido mediterráneo. O sea, entonces cruzar el Finisterre, atravesar las columnas de Hércules, era adentrarse en lo desconocido. ¿Y qué se encuentra un navegante antiguo, pongamos anterior al 6000, cuando cruza la península, cuando cruza las columnas de Hércules? Si recala en el área de Huelva, se encuentra con un mundo completamente diferente. Es el único punto donde un navegante mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar, se encuentra ante el megalitismo ibérico, se encuentra ante los dólmenes, ante una cultura diferente. El megalitismo ibérico se extiende desde la zona del Golfo de Cádiz hasta Escandinavia y es un fenómeno exclusivo de ese sector del Atlántico. Entonces pongamos un navegante que cruza las columnas de Hércules, va más allá porque ha escuchado noticias de que puede comerciar con metales, porque en Huelva tenemos, digamos, el cobre nativo, el cobre en la misma superficie de la tierra. Esa cultura que toma ese cobre de la tierra, ese cobre nativo, esa cultura que está forjando los metales por primera vez en la península ibérica, en Huelva, esa cultura le está vendiendo metal a aquellos navegantes que cruzan las columnas de Hércules. Y esos navegantes, cuando vuelven en su tornaviaje, cuando paran en Egipto, ¿qué van a contar? Un sitio riquísimo, una cultura diferente y además, como tenemos una tradición de intercambio durante mucho tiempo, podemos testificar que ha habido un evento catastrófico, que en este caso es un tsunami, que se ha tragado la cultura ribereña, que era donde se hacía el intercambio comercial, de la noche a la mañana. Y no solamente es en decir eso el tsunami, sino que recientemente se han encontrado pruebas de que existió algo, por lo menos uno muy fuerte en esa zona del Mediterráneo, que las aguas crecieron mucho de forma muy repentina, que no es casualidad, la ciencia ya ha demostrado que eso puede ocurrir en ese lugar. Exactamente, hay todo un registro de tsunamis y del depósito que deja el evento tsunamigénico, que es la tsunamita, que es, digamos, un sedimento, digamos, como si encontrásemos conchas que se supone que están a alta profundidad, de pronto aparecen a 20 metros de altura. Esa tsunamita y esos eventos, digamos, documentados en la zona de Huelva, desde el 6000 a.C., se han documentado perfectamente 14, y de los cuales 6 se considerarían eventos de alta energía. De hecho, en propias excavaciones ya del mundo fenicio, en la misma Huelva, se encuentran muros que han sido basculados, que han sido movidos por el efecto de ese tipo de olas. O sea, que están plenamente documentados. Lo que pasa es que las características de los tsunamis que pueden afectar al lugar, se ha demostrado incluso que pueden ser tsunamis muy fuertes y muy poderosos porque vienen de lejos. El epicentro está muy lejos, con lo cual tiene que ser muy fuerte lo que ocurre allí para que las aguas crezcan en esa dimensión tan enorme en la zona de Huelva. Por lo tanto, que sí que sean catastróficos porque se ha demostrado que son así, que tienen que ser así para que quede registro de ellos. Claro, es que lo interesante en el caso de Huelva es que normalmente el epicentro de los grandes eventos es una zona que se encuentra a unos 100 kilómetros del Cabo San Vicente, que se llama el Goring Bank. Digamos que es como un volcán submarino. Entonces, cuando está a mucha profundidad, está a unos 2000 y pico de metros, cuando ahí se produce un movimiento sísmico muy fuerte, pensemos que la costa de Huelva, el Golfo de Cádiz en sí, es muy aplacerado, es decir, tarda mucho tiempo entre que partes de la orilla y te adentras en el mar en tomar profundidad. Entonces, una ola gigantesca formada a cientos de kilómetros en alta mar, cuando esa masa de agua llega a una costa aplacerada, el desastre es tremendo porque... Ha crecido mucho esa gota de mar, se ha convertido en un gran tsunami y en esta ocasión llega a la costa de Huelva, ¿no? Que es la importante en esto. Exacto, y además se documenta tanto en las fuentes documentales como en el registro arqueológico, es decir, cuando uno hace arqueología de la costa en Huelva no puede obviar la presencia de tsunami cualquiera que sean las épocas. ¿Y cuáles son esos hallazgos arqueológicos que habéis estado encontrando últimamente, esas inmersiones que has estado haciendo junto con tus compañeros? Básicamente lo que nosotros hemos partido es de hacer una cartografía
amplia de la provincia marítima de Huelva, es decir, entre el río Guadiana y el río Guadalquivir. Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en hacer un mapa subacuático de mucho detalle, porque lo que queremos primero es reconstruir el medio ambiente, es decir, en Huelva los diferentes ríos que tenemos, el Guadiana, la parte del Guadalquivir, el Tinto, el Odiel, el Piedras, todos esos ríos antiguamente desembocaban en el mar cuando la línea de costa era mucho más baja. Entonces hay un paleocauce, una zona de cauce que ha quedado sumergida por la subida del nivel del mar. Es decir, el río antes desembocaba en un sitio y ahora desemboca en otro. Estamos localizando los paleocauces, pero lo más interesante que estamos haciendo con nuestras inversiones y con el manejo del sonar, todo el robot y todo lo que estamos trabajando, es que estamos encontrando cuando esa subida paulatina que se da desde el 14.000, de pronto se para. Es decir, hay momentos de stance, de parada. O sea, no es una subida progresiva siempre a la misma velocidad. Y cuando la subida del mar se para, durante 200, 300, 400 años, da tiempo a que sea colonizada esa zona de tierra, la costa, que es donde predominantemente nos gusta vivir a los humanos, por culturas. Y de pronto esas culturas se dan cuenta que el mar vuelve a subir, porque se está produciendo el fin de la glaciación Würm. Entonces, todo ese registro que no se conoce ni cómo era el medio ambiente, ni dónde desembocaban los ríos, ni quiénes vivían, y si quienes vivían construían temas megalíticos, si quienes construían tenían navegación, todo eso no se sabe. Entonces, en esos 125 metros de profundidad hasta la cota cero, que no se sabe qué hay en Huelva, es lo que estamos investigando. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un mapa que nadie de los que estábamos empezando a trabajar en esto nos esperábamos. De hecho, lo más interesante es que a mí me interesaba mucho, porque yo soy el director del proyecto Rey Gerión, era contrastar lo que estábamos trabajando bajo el agua con lo que se estaba trabajando en tierra con el proyecto Hinojos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lleva adelante Juan José Villarrías. Entonces le voy presentando mis datos y estamos, digamos, estableciendo una correlación entre lo que se encuentra en tierra y lo que se encuentra en el mar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos es reconstruyendo el ambiente. ¿Y esa correlación os ha llevado a alguna pista? ¿Hay una serie de uniones? ¿Esa correlación es lógica con la teoría de la existencia de una cultura madre, de una civilización, vamos a llamarla Atlántida o como queramos llamarla? Pues para empezar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya publicó al principio de este año que los asentamientos neolíticos del bronce eran mucho más antiguos en Doñana de lo que se pensaba, pero cambiando una cronología bastantes miles de años. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar a que el modelo poblacional, las culturas que se asentaron, las culturas que bajaban el mineral desde las minas del norte, todo eso tiene una cronología que se va mucho más atrás. Cada vez que nos vayamos más atrás y que el nivel del mar está más bajo, hay una ocupación de una costa hoy sumergida. Entonces, se está dando claramente una correlación en retrasar las cronologías y sobre todo de hablar de culturas o gentes de las que nada sabemos que vivían en esa costa. Y sobre todo quitarnos complejos, que aquí muy cerca no hace falta irse muy lejos a civilizaciones fantásticas que nos tienen mucho que aportar, como la egipcia o en México, pero aquí muy cerca ya existen vestigios que pueden tener que ver mucho con este mito, el de la Atlántida, que aquí muy cerca pudo haber estado esa cultura madre tan fascinante. Yo no tengo duda, Bruno, de que en la zona de Huelva, sencilla, en el sitio donde se produjo la primera forja en la península ibérica está en Huelva, es Cabezo Juré. Todo este contexto que nos queda por explorar y que está encima de manera subacuática, creo que alberga unas claves para la arqueología y para el conocimiento de nosotros mismos increíbles. Bueno, estaremos ahí pendientes de la cartografía que estáis haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Claudio Lozano, nuestro primer invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, Silvia, gracias. Ahora escuchamos las noticias.